Amados hermanos, hace unos días, viendo una serie de TV con mi familia, la protagonista, que era una joven policía que estaba atravesando situaciones difíciles y recibía palabras de consuelo de su madre, ella le citaba siempre un versículo bíblico que consideraba su favorito. Esta joven estaba atravesando problemas, su madre estaba siempre pendiente de ella y ella le citaba un versículo bíblico el cual ella decía que era su favorito. Solo le citaba una pequeña porción, le decía, hasta ese momento, todas las cosas te ayudan a bien. Hasta ahí llegaba en la porción del versículo que le compartía la mamá. De hecho, la mamá le había bordado una almohada pequeña con esta pequeña parte de la palabra. La madre posteriormente fallece, pero ella sigue atravesando situaciones difíciles, recordando que se trata de un trama de ficción, no de la historia real, no una historia real. Incluso luego de un evento traumático para esta joven, ella empieza a tener visiones y escuchar voces en su cabeza que luego le alertan para rescatar personas en peligro y resolver crímenes que están relacionados con el trama principal de la película. La joven entonces, ella recuerda el versículo favorito de su mamá y va a un templo donde lee el verso completo, y agarra una Biblia y lee el verso completo que dice: todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo con su propósito. Esa porción está en Romanos 8:28. Se le acerca un pastor en ese momento a la joven y ella le pregunta, porque este pastor le vio leyendo esa porción, y ella le pregunta, ¿cómo sabemos si somos los llamados? Y este pastor le responde, eso es algo que se siente en el corazón. Esa fue la respuesta de ese pastor en la serie de ficción. Esta es una historia de ficción, obviamente, como muchas que vemos en TV, pero lo que sí es real, hermanos, es que con mayor frecuencia estamos viendo estas producciones que están utilizando pasajes bíblicos con lo que se busca en ocasiones, por ejemplo, solo dar un ingrediente religioso o hasta místico. En otras ocasiones quizás ellos quieren captar un público en particular, dar un mensaje positivo y, en fin, muchos propósitos e intenciones. Alguna vez, hermanos, por ejemplo, producto de una de estas producciones, alcancé a escuchar a alguien dar una interpretación de una porción de la palabra que obtuvo en base a lo que vio en una novela de TV sobre la vida de Moisés. Me llamó la atención. Quizás, hermanos, no estamos tan pendientes y se pueda llegar a subestimar el alcance que pueden tener estos programas, pero este es otro tema. El tema aquí es, ¿dónde tenemos nosotros, las personas en general, nuestra referencia sobre la verdad de la palabra de Dios? ¿Será que está en nuestra propia interpretación de lo que leemos, la de un tercero o la de una película, por ejemplo? Nuestro querido hermano, incluso aquí en este púlpito, nos ha contado que quienes le intentan molestar a menudo entre sus amistades por ser cristiano son los primeros que le llaman y le buscan para una palabra de orientación o de consuelo cuando están atravesando alguna situación difícil. Eso lo ha dicho acá nuestro hermano durante su predicación. Eso nos da a muchos la misma situación. Yo me imagino que a muchos le ha ocurrido eso, que somos generalmente la referencia para otras personas que incluso, aún no creyendo en la palabra, acuden a nosotros porque necesitan ayuda a toda costa, de donde venga. Nosotros, hermanos, como cristianos genuinos, debemos vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios y debemos procurar ser testimonio vivo de ella, tal como lo es Cristo. Romanos 8:28, hermanos, es una de las citas más conocidas y utilizadas para cuando queremos traer consuelo dentro de la aflicción y el dolor. Es ciertamente una promesa gloriosa, pero entendemos bien, hermanos, el contexto en el que se nos es dada esta promesa. ¿Utilizamos nosotros correctamente esta palabra dada por Dios a quienes la ofrecemos como consuelo? Solo en la palabra de Dios, como siempre decimos acá, es que podemos encontrar propósitos y respuestas, por lo cual yo les pido que me acompañen en la lectura de Romanos 8, del 28 al 30, pero esta vez les quiero pedir que me acompañen a leerla al unísono, es corta.
Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: 1, 2, 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Toda honra y toda gloria es tuya, Señor, por los siglos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder acercarnos aquí, Señor, frente a ti, para rendirte este culto del que solo tú eres merecedor. Y también porque nos das el privilegio y también al utilizarnos como instrumento para traer tu mensaje que tú nos das de vuelta luego de la alabanza y la adoración que te hemos ofrecido, deseando en nuestro corazón que sea dolor grato y fragante ante tus atrios, Señor. Te pedimos, Señor, que prepares cada corazón que está aquí para que pueda recibir este mensaje, que no venga de mi criterio, sino que venga de tu propia verdad, Señor, respirada por ti, para el corazón de cada uno de los hermanos que está aquí, y que pueda proclamarla al salir de aquí por el confín de las naciones. Toda honra y toda gloria te damos, te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, en quien tú tienes complacencia, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, basándonos entonces en la porción antes leída de la palabra de Dios, yo les invito entonces a que consideremos el mensaje que se titula, en el boletín dice la ayuda de Dios soberano, pero le había comentado al hermano que había una parte que faltó, que es la ayuda del Dios soberano, y es muy importante esta parte, es una promesa gloriosa. El nombre de la epístola que estamos citando esta mañana obviamente viene de los destinatarios, es decir, la iglesia establecida en Roma, capital del Imperio Romano. Fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 56 después de Cristo, mientras él se encontraba en Corinto. Pablo le asigna una gran responsabilidad a Febe, una diaconisa de la iglesia Cencrea, un puerto de Corinto, para que ella lleve la carta a los creyentes en Roma. Tremenda responsabilidad para Febe. Dicho sea de paso, me llamó la atención que Febe significa brillante y radiante, que seguramente debe corresponder con su carácter cristiano, como era costumbre en aquella época para los nombres. Para aquella época se estima que Roma tenía una población superior al 1.000.000 de habitantes y la mayoría era esclava. La gente que conformaba la iglesia era un grupo era mixto, judío y gentiles, pero la mayoría gentiles. Pablo no funda esta iglesia, como sabemos, lo más probable es que lo hiciera alguno de los convertidos del día de Pentecostés, pero Pablo había buscado, y eso tenemos referencia ahí mismo en la propia palabra al inicio de Romanos, había buscado por mucho tiempo visitar esta iglesia, pero se le había hecho imposible concretarlo. Entonces nosotros damos gracias a Dios que en su providencia ante esta situación, Pablo nos deja, por inspiración divina, esta joya con riqueza doctrinal del Evangelio. El propósito principal en escribir esta epístola era enseñar las grandes verdades del Evangelio a creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. El tema principal de la epístola es la justicia de Dios, hermano. Y tú que estás aquí y me escuchas a través de los medios digitales, o si no tienes este concepto muy claro, te lo comparto. La justicia de Dios significa todo aquello que Él demanda para que alguien pueda entrar en su presencia, y eso, hermanos, solo lo podemos obtener de Cristo. Teniendo fe en Él, somos revestidos de su justicia, que es exactamente igual a la que Dios demanda, exactamente igual a la de Él. Entonces, el tema principal de la epístola de Romanos es la justicia de Dios y cómo Dios justifica, es decir, declara justos por Cristo, como hemos dicho, por gracia a pecadores culpables únicamente a través de la fe en Cristo. Si vemos Romanos en un gran bosquejo, primeramente habla de condenación, mostrando la necesidad de la justicia de Dios para la humanidad pecadora, para gentiles y para judíos. Luego habla de justificación, mostrando la provisión de esa justicia por parte de Dios.
Seguidamente, en la sección en la que está el verso que nos ocupa esta mañana, trata sobre santificación en la demostración de esa justicia de Dios. Fíjese que todo está ligado a la justicia de Dios. Y más adelante habla sobre restauración y aplicación. De los versículos 1 al 11 son doctrinales y del 12 al 16 son prácticos. Acercándonos ya un poco más al texto que vamos a ver, habiendo establecido entonces la necesidad de justicia y la provisión de la misma por parte de Dios en esta joya doctrinal, pregunta Pablo en el capítulo 7, ¿cuál fue el punto entonces de haber entregado la ley en hebreo, la Torá, a Israel? ¿Cuál era el propósito entonces de todos esos mandamientos? Pablo dice que los mandamientos eran buenos al mostrar la voluntad de Dios sobre cómo Israel debía vivir. Pero si leemos la Torá, la historia de la Torá, Israel desobedeció todos estos mandamientos y entre más leyes ellos recibían, más eran culpables. La maldad, hermanos, se había tomado el corazón del hombre y la Torá, por buena que fuera, no podía hacer nada al respecto. Pero Pablo dice entonces en el capítulo 8, acercándonos ya más al versículo que nos ocupa, la solución, dice Pablo, llega en Jesús y en el Espíritu. Jesús, el Mesías, lidió con el pecado del hombre a través de su muerte y resurrección. Y también envió a su Espíritu para transformar ese corazón de los creyentes y de esta manera ellos verdaderamente pudieran cumplir el llamado del mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Llegamos entonces a Romanos 8:28, cuyo contenido, en su contenido está la promesa para muchos, la más gloriosa de la vida, en la vida de un cristiano. Una promesa que tiene implicaciones eternas. Veamos algunas enseñanzas entonces que podemos extraer de estas promesas. Y en primer lugar, la primera porción o la primera enseñanza que vamos a leer está basada en la porción del versículo 28, Romanos 8:28. Y como encabezado titulamos, el Dios soberano gobierna todas las cosas para nuestro bien. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Bueno, hermanos, generalmente cuando usted usa este pasaje para alentar a otra persona que atraviesa una adversidad o incluso hasta una tragedia, como por ejemplo madre e hija de la serie de televisión en la ficción, puedes haberlo seleccionado en la situación correcta, pero el problema puede surgir si no tienes de pronto el enfoque correcto de esta porción y más aún si esta no se comunica adecuadamente, y es decir, que la persona que lo recibe no lo entiende correctamente. Al decir, por ejemplo, hermano, yo sé que tú atraviesas una situación muy difícil, pero quiero que sepas que la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Muchas veces lo que pudiéramos estar comunicando o lo que pudiera estar recibiendo la otra persona es: sé que atravieso una situación difícil, pero con ello vendrá algo mejor. De pronto has perdido tu empleo, hermano, pero es para que venga otro mejor. Eso quizás es lo que ella está entendiendo o interpretando de esa porción del pasaje quizás que tú le hayas compartido. Quizás venga otro mejor con un mejor salario. De lo malo puede venir posteriormente lo bueno. Una puerta se cierra, pero se abre otra, que es una frase comúnmente asociada. ¿Qué queremos decir, hermanos, cuando decimos que todas las cosas nos ayudan a bien? Aquí viene un problema, porque generalmente cuando nosotros definimos el bien o lo bueno, nos referimos a algo temporal o que tiene más valor de lo que teníamos antes. Por ejemplo, un mejor salario o un mejor carro. Para eso es la definición que generalmente nosotros, o si usted hace una encuesta general, que generalmente o muy parecida le van a dar de lo que es bien o bueno como interpretación. Revisando el texto, hermanos, lo primero que nosotros vemos ahí es la certeza que debemos tener los cristianos que el Dios soberano gobierna todas las cosas para nuestro bien. Y esa certeza la observamos en la palabra sabemos, que empieza allí. Y es muy importante notar esta palabra porque tiene una conexión con un pasaje precedente que nos va a dar el enfoque adecuado para lo que queremos estudiar en esta porción. Yo le voy a leer entonces
brevemente de la versión la versión Nueva Versión Internacional, el pasaje precedente, pero lo voy a leer desde el versículo 18, para tener entonces ese enfoque hacia lo que quiere decir el pasaje en Romanos 8, 28. Dice la palabra del Señor, Romanos 8, 18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que le esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, esto fue hasta el 26. Pablo, desde Romanos 8, 18 hasta el 30, que es la última porción que nosotros leímos, bajo inspiración divina, él está buscando colocarnos en una posición donde tengamos una misma perspectiva de la eternidad pasada, el presente y la eternidad futura, para poder enfocarnos bien en este pasaje. Ese es como si usted quisiera saber cuál es la condición climática de Panamá y alguien le envía por su celular una imagen del mapa, del radar, de la condición climática, y usted, cuando la coloca en el celular, ve la boca, la comunidad de la boca con unas nubes por encima, pero eso no le da la información completa de lo que usted necesita saber, usted quiere saber en el país. Entonces usted hace un zoom en donde extiende la imagen, y entonces allí ya logra ver el mapa de Panamá completo, pero incluso para tener mejor información, lo abre un poco más y ve los alrededores, ve si viene alguna formación tropical por ejemplo, del Caribe o demás. De la misma manera, Pablo, utilizando en estos versículos, él nos pone en un enfoque en donde nosotros debemos ver, para tener la interpretación correcta, la esperanza pasada, el presente y la esperanza futura. Con esto, hermanos, habiendo dicho esto, Romanos 8:28 nos dice que Dios en su soberanía y providencia hace que todas las cosas, hermanos, y cuando hablamos de todas, son todas las cosas, incluye nuestros sufrimientos actuales, nuestras tentaciones, hasta nuestros pecados, el dolor por el pecado, hace que todo eso obre para un bien que ha de tener una manifestación gloriosa y futura en nosotros. Pablo en este versículo ata la actualidad de nuestros sufrimientos y la promesa de que estas cosas nos ayudarán para bien en una gloria venidera. Ahora, hermanos, ¿quiénes son los beneficiarios de esta gloriosa promesa? ¿Quién puede estar seguro de que todo el dolor o el sufrimiento de tu vida realmente es la terapia sabia y buena de un Dios soberano para lograr tu bien? Pablo aquí da dos respuestas, o mejor dicho, da una desde dos lados, allí en el pasaje. Dice el texto que todas las cosas trabajan juntas para el bien, en primer lugar, a los que aman a Dios. Así que los beneficiarios de esta promesa son aquellas personas que aman a Dios. Este es el primer y gran mandamiento
que tenemos, hermanos, que ames a Dios sobre todas las cosas, que ames al Señor tu Dios. Con esta porción sabemos también que esa promesa aplica exclusivamente a creyentes. Solo un cristiano genuino ha recibido la capacidad de amar a Dios luego que Él nos amó primero. Quizás en este punto, hermano, tú te estarás preguntando personalmente en este punto, ¿amo yo a Dios con todo mi ser como para merecer esta promesa? Nosotros amamos a Dios, hermanos, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, hace y hará por nosotros y por nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, seguramente sabemos que no lo amamos como debiéramos amarlo. Nuestro amor por Dios es débil, fluctuante, a diferencia del suyo por nosotros. De manera que, si nosotros nos quedáramos únicamente con esta porción de la palabra, que solo aplica a los que aman a Dios, estaríamos muy angustiados y en un problema. Sin embargo, nosotros debemos dar gracias a Dios que Él nos asegura esta promesa en la siguiente parte. No solo deja eso allí prometido para aquel que le ame, sino que Él dice en el texto más adelante, Pablo describe a los beneficiarios como aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito. Ahí entramos. También nos salvamos. ¿Qué significa? Decir que además de amar a Dios, los beneficiarios de esta promesa también son los llamados de acuerdo al propósito de Dios. El llamado al que se hace referencia aquí no es un llamado general que se extiende, por ejemplo, por la predicación del Evangelio. Muchos han sido llamados, hermanos, y usted puede ser testigo de ello, y no han respondido con arrepentimiento y fe en Jesucristo como Salvador. Este llamado aquí entonces se refiere a un llamado diferente, es un llamado eficaz. Cuando se predica el Evangelio, hermanos, Dios, con este llamado eficaz, llama a algunos tan poderosamente que sus corazones y mentes son estremecidos y cambiados acerca de Jesucristo y lo abrazan con fe y amor. Es por eso entonces que Pablo puede decir en Romanos 8:30, más adelante, que también veremos, que los que son llamados son justificados. Aunque la justificación, como dijimos, solo viene por fe, el llamado de Dios produce fe. Abre los ojos de los ciegos para ver que Jesús es la sabiduría y el poder de Dios. Y allí esta persona cree y deposita su fe en el Señor Jesucristo. Por tanto, cuando Romanos 8:28 dice, todas las cosas trabajan juntas para bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito, esto lo que significa es que los beneficiarios de esta promesa son aquellos que una vez no amaron a Dios, pero ahora sí le aman, porque Dios mismo los ha llamado eficazmente de la oscuridad a la luz, de la incredulidad a la fe, de la muerte a la vida, y ha plantado dentro de ellos un amor hacia sí mismo. El llamado eficaz de Dios, hermanos, es el cumplimiento del nuevo pacto que tenemos en Deuteronomio 36. Dice la palabra del Señor: y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, para que puedas vivir. No tenía Dios la obligación de hacerlo, sino que más que por el puro afecto de su voluntad. Y siguiendo entonces a la segunda verdad de este pasaje, en el versículo 29, que hemos titulado en un encabezado, el propósito es conformarnos a la imagen de Cristo. Dice el texto ahí, el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Aquí cuando el texto se refiere a lo que antes conoció, no solo se refiere a la omnisciencia de Dios en saber quiénes responderían positivamente y vendrían a Cristo. Más bien habla de una decisión predeterminada de Él para derramar su amor sobre nosotros y establecer una relación íntima. Es decir, se trató de una elección de Él.
como hemos dicho, por el puro afecto de su voluntad. Tenemos ejemplos de este concepto, por ejemplo, en Éxodo 33:17, que dice: Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. En su omnisciencia, claro que Dios conoce el nombre de cada ser viviente, pero al decirle él a Moisés, te he conocido por tu nombre, le dice que él selectivamente le ha amado y ha entablado una relación especial con él. También el Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, en Juan 10:14 al 15, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, y así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Padre e hijo se conocen en un sentido en que se aman con un amor muy especial, y en ese mismo sentido el buen pastor conoce y ama a sus ovejas. Es un amor electivo. Cristo no conoce a todo el mundo como si conociese a los que son suyos. No es de la misma manera. Vemos en Mateo 7:23 lo siguiente: y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Prosigue el texto también en el versículo 29 que estamos viendo. Prosigue el texto diciendo que a los que antes conoció también predestinó. Eso quiere decir que Él marcó de antemano el destino. Nosotros no hacemos eso cotidianamente, por ejemplo, para venir aquí, y hasta con la tecnología lo hacemos, marcamos el destino previamente, con anticipación a donde vamos a llegar. No salimos sin un plano a la ligera, marcamos el destino y la ruta a seguir, la más eficiente en gasolina y en tiempo. Aquellos a quien Dios conoció, hermanos, Él los destina para su propio fin determinado, que es la semejanza a su Hijo, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito predeterminado de Dios para los suyos es que sean hechos semejantes a Jesucristo, y este es el premio del supremo llamamiento de Dios. Este es el bien al que apunta Romanos 8:28, y que muchas veces nosotros no enfocamos correctamente. No es un bien material y temporal, sino apunta a esto, a ser conformes a la imagen de Cristo. Todas las cosas que incluyen nuestros sufrimientos y el dolor por nuestros pecados obran a este propósito marcado con anticipación por el Dios soberano en favor de los que le aman, para ser hechos conforme a la semejanza e imagen de Cristo. Este es el resumen de esa porción. Dice la palabra en Juan 1:32: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que siendo conformados a la imagen de Cristo, Él será primogénito entre muchos hermanos. Esto es decir, que Él será preeminente, el único que en realidad, el único justo heredero. Jesucristo es el que sobresale entre aquellos que se han convertido en hermanos, al ser hechos semejantes a Él. Dice una palabra gloriosa también en Apocalipsis 1:5: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Esta es la razón del plan de Dios, hermanos. Dios nos adopta en su familia. Ustedes pueden analizar esto un poco más en Romanos 8:15, con el propósito de hacernos como Cristo Jesús, similares a Él y en la perfección de su humanidad. Cristo no dejará de tener esta naturaleza y nos identifica también con Él. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice la palabra, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Si bien Dios puede gobernar, hermano, está bien, sobre cosas para que obren a nuestro bien en un aspecto temporal, Él tiene el poder y la soberanía de hacerlo. Recordemos que el creyente pasa por un periodo de santificación. Recordamos que la porción donde está esta palabra, dentro del gran bosquejo, está en la parte de la santificación.
Y sabemos que esto se da en un periodo progresivamente en el tiempo, es cierto, pero ese bien que leemos en Romanos 8:28 y ese propósito predeterminado que nos indica Romanos 8:29 que hemos visto, de ser conformes a la imagen de Cristo, apunta a una manifestación gloriosa futura. Y allí llegamos entonces al último punto, que está en el versículo 30, en el que la verdad que queremos compartir es que la meta es la gloria de Dios en el Hijo. Aquí hemos tenido en domingos anteriores, y esta verdad aplica tanto para creyentes individuales como para el cuerpo, que en la función de la iglesia, primeramente, a que todo lo que haga busque la gloria de Dios, pero también hay una función que es el compañerismo y procurar el cuidarnos unos a otros y la proclamación del Evangelio. La meta, como en todo, está en buscar la gloria de Dios, en este caso, en el Hijo. En la proporción final del texto dice Romanos 8:30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Este versículo ha sido conocido como la cadena de salvación, una cadena cuyo primer y último eslabón se pierden en la eternidad. Se pierden en la eternidad. Esa cadena de proceso está entre una eternidad y la otra, y por eso les hablaba del enfoque que Pablo nos quería dar acá. Una cadena de la cual solo Dios es responsable, y hay varios verbos aquí, y solo Dios es el sujeto. La cadena eterna de la obra de Dios se ve en la conexión que hay entre los que antes conoció, predestinó, o sea, preparó de antemano el destino, llamó, justificó y glorificó. Dios, hermanos, y poniéndonos desde el punto de vista de los lectores romanos, no comenzó una obra en los romanos ni en nosotros, quienes amamos a Dios y hemos sido conocidos por Él para su propósito. Él no comenzó esta obra simplemente para abandonarnos en medio de nuestra aflicción presente. Tenemos la ayuda de Él. Con algo de curiosidad, ustedes habrán notado el tiempo verbal pasado para el acontecimiento futuro en el glorificó. Ese glorificó es la manifestación futura, pero ahí está en pasado. Esto ocurre en la palabra, lo verán en la palabra, en la Biblia, con el fin de recalcar su certidumbre. Es tan cierto que ya es un hecho. Y eso, nada que no sea una promesa de Dios mismo, tiene esa certidumbre. Hermanos, la palabra de Dios declara de inicio a fin, y en esto le rogaría toda su atención. La palabra de Dios declara de inicio a fin la soberanía de Dios. En Génesis 1:1, por ejemplo, nosotros vemos una declaración contundente de su soberanía. Dice, en el principio creó Dios, punto. Nosotros no vemos un capítulo donde Él previamente explique su existencia y autoridad. Él simplemente la declara y la afirma, Él es soberano. Y eso está alrededor de toda la palabra, apunta a la soberanía de Dios. Los que le amamos, le daremos gloria por la eternidad. Y los que le rechacen, aún ellos, le darán gloria mientras sean consumidos en el lago de fuego. Dios vindicará, hermanos, con furor su justicia, y con esa seriedad nosotros debemos tomarla. En este punto, hermanos, cabe mencionar que en la obra de salvación no tenemos capacidad nosotros alguna de aportar nada, absolutamente nada, ni una pizca. Dios es soberano y de Él, solo de Él es la salvación. De la misma manera que recibiste la palabra, y esta aquí es una exhortación, y con la que llegaste tú a los pies de Jesucristo para salvación, porque Él te conoció de antemano y predestinó todo para que tú entraras en su propósito glorioso y eterno. Nosotros debemos saber que como cuerpo de Cristo somos ministros de ese Evangelio, y no debe de ir ese destino marcado con anticipo, no debe ser en desaliento del Evangelio. Mira lo que dice el propio Pablo. No debemos pensar que Dios cumplirá igual su propósito porque ya lo tiene determinado, y eso que vaya en desaliento del Evangelio. Dice Pablo, por tanto, todo lo soporto
por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Si ese fuera el concepto, ¿para qué se molestaría? ¿Para qué Pablo tendría que soportar todo? Él lo hace porque ese es el medio que Dios ha descrito para salvación. Hermanos, los israelitas, y si ustedes ya cerrando el mensaje, si ustedes ven por ahí en los pasajes siguientes, los israelitas al que les llegaba este mensaje, que era minoría, como les decía, entre esta iglesia mixta, pensaban que por ser descendientes de Abraham gallo eran justos. Esto no era así. Pablo, judío de judíos, les habló sobre la elección soberana de Dios, y eso lo pueden leer en el capítulo 9, en casa. Pablo mismo también, para también enfocar y ya cerrar en el tema del enfoque de Romanos 8:28, Pablo mismo, su vida es un ejemplo de ello. Todas las cosas que le ocurrieron a Pablo obraron para el bien de él y para el nuestro. ¿Quién mejor para predicar el Evangelio de Dios que aquel que perseguía a aquellos que le amaban? Él, siendo fariseo, descubrió por propia experiencia lo basura que era eso. ¿Quién mejor? El Señor obró en él, o todas las cosas obraban, porque así está descrito en la palabra, para su bien, un bien que tiene un propósito eterno y del cual nosotros hoy disfrutamos, hermanos. Finalmente, en una reflexión final, recuerda, hermanos, que nosotros somos testimonio de la palabra como Cristo fue, y debemos procurar darla con diligencia, como cuando, por ejemplo, se nos acerca y se nos pide un consuelo. Somos, hermanos, moldeados a la imagen de Cristo. Este es un proceso que puede doler, pero es glorioso. Si tú le amas, esa esperanza de ser como Cristo sobrepasa cualquier aflicción. Debemos dejarnos moldear. Para poner de pronto una pequeña ilustración a que estos jóvenes, sé que ustedes también lo tomarán, pero para que estos jóvenes también lo puedan entender. No sé si ellos habrán pasado por prótesis dental, pero eso duele. Cada vez que te ajustan esa prótesis dental, el odontólogo está buscando una sonrisa que él ya ha diseñado. Y eso duele cada vez que ajusta. Pero al final cumple un propósito saludable. Debemos dejarnos moldear a la imagen y semejanza de Cristo, y eso va a doler. Tenemos un corazón rebelde, pero tenemos la capacidad en el Espíritu para poder venir en obediencia. También, hermanos, aquí muchas madres, como una mujer en proceso de parto, soporta todo el dolor en esa etapa final. Lo soporta todo porque delante de ella, en un futuro muy próximo, para poner una referencia un poco más cortoplacista, ella podrá reunirse pronto con la criatura que ha albergado. Y soporta todo ese dolor en espera. Muchas me tendrán algo que decir de pronto, pero soportan todo ese dolor para llegar a ese momento glorioso. Es mi oración, hermanos, que en este momento, si tú aún no has recibido a Cristo, pero arde en tu corazón en este momento el hacerlo, yo te pido con amor y ruego, como embajador de ese reino, de ese rey, que te arrepientas de tus rebeliones y vengas a los pies del Señor Jesucristo, único y suficiente Salvador, si aún no lo has hecho. Recuerden, hermanos, Maranata, Cristo viene pronto. Que el Señor les bendiga.